Perfecto, muy buenas tardes. Es un tema muy importante de gran vigencia a través del tiempo. La hipertensión arterial es una enfermedad, es un síndrome que consiste en un aumento de la presión de la sangre que envía el corazón sobre las arterias, un aumento de la presión y del volumen sanguíneo que choca contra las arterias y las arteriolas de nuestra circulación y va produciendo una serie de alteraciones hemodinámicas y cuando se perpetúa, cuando se mantiene la hipertensión, se produce daño sobre el endotelio, daño sobre las paredes de las arterias con unas consecuencias que ya veremos cuáles son. Cuando se sube la presión arterial, generalmente no hay síntomas. Es una enfermedad silenciosa, pero muchas veces cuando la presión está muy alta o la hipertensión es crónica, puede haber una serie de síntomas muy inespecíficos que pueden consistir en fatiga, que llamamos disnea, o sea, dificultad para respirar, puede haber dolor de cabeza, que llamamos cefalea, puede haber mareo, palpitaciones, puede haber muchas veces síntomas o signos de falla cardíaca según la gravedad de la hipertensión y la cronicidad de la misma. O sea, hay una cantidad de síntomas muy inespecíficos que no podemos decir estos son por hipertensión específicamente, pero que pueden atribuirse cuando nosotros descubrimos la hipertensión, podemos decir que sí pueden deberse a una hipertensión mal controlada. Bueno, esto es importantísimo. Si no diagnosticamos la hipertensión, como no produce síntomas, muchas veces no nos damos cuenta que la hipertensión existe. ¿Y qué pasa cuando no nos damos cuenta? El daño sobre los principales órganos se va ejerciendo y son daños graves, muchas veces irreversibles y que muchas veces pueden conducir a la muerte o a complicaciones severas. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico a tiempo. Hay que buscar la hipertensión. No tenemos que esperar a que nos diagnostiquen la hipertensión, sino que los médicos buscamos la hipertensión, los pacientes tienen que asistir a sus citas médicas para que los médicos puedan tomar la presión arterial con un tensiómetro y poder diagnosticar una hipertensión de una manera adecuada e iniciar un tratamiento inicialmente no farmacológico, sin medicamentos y luego un tratamiento con medicamentos, pero siempre teniendo en cuenta el control de todos los factores de riesgo, porque la hipertensión va de la mano de muchas otras enfermedades como la diabetes, como la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Nunca va sola. La hipertensión es un síndrome, la hipertensión es una enfermedad que tiene una cantidad de sucedáneos, una cantidad de enfermedades asociadas. De hecho, la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Como te decía, produce un daño en todos los vasos sanguíneos, a nivel cardíaco, en coronarias, a nivel cerebral, en todas las arterias cerebrales, a nivel periférico, en las arterias de los miembros inferiores, a nivel renal. Entonces, es una enfermedad que afecta todos los órganos y sistemas del organismo y los afecta de manera patológica, dañando el funcionamiento, la arquitectura, la estructuralidad de todos estos órganos y por eso es una enfermedad muy grave que hay que diagnosticarla, como te dije, a tiempo e iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Muy bien. Cuando lo primero es diagnosticar la hipertensión. Fíjate que si uno no diagnostica adecuadamente la hipertensión, puede fallar en iniciar un tratamiento adecuado y un seguimiento oportuno y un seguimiento apropiado. Encontramos los cardiólogos muchas fallas en el diagnóstico de la hipertensión. Muchas veces no diagnosticamos la hipertensión, otras veces la diagnosticamos de una manera inadecuada. Por ejemplo, el paciente llega a nuestro consultorio y lo encontramos con la tensión alta y de una vez lo rotulamos como hipertenso e iniciamos tratamiento. Fíjate que eso puede ser un error porque el paciente muchas veces cuando llega al consultorio llega asustado o llega rápido porque venía tarde o fumó o tomó café
y encontramos la tensión alta, ese paciente no es hipertenso, sino que tiene una hipertensión que llamamos de bata blanca, una hipertensión que es porque el paciente se asusta cuando ve al médico o cuando asiste a un ambiente médico, como un consultorio, como una clínica, como un hospital. Entonces, lo importante es hacer un buen diagnóstico. Lo mejor para el diagnóstico es hacer una monitoría ambulatoria de la presión arterial. Se llama MAPA. Uno le coloca al paciente un dispositivo, un tensiómetro, el paciente se lo lleva para la casa, ese tensiómetro está planificado para tomar la tensión cada hora durante el día y cada 2 horas durante la noche. En su casa, si es una medición mucho más apropiada, el paciente está en sus condiciones habituales y por lo tanto ahí sí podemos hacer un buen diagnóstico de la hipertensión arterial. Una vez diagnosticamos la hipertensión arterial, que ya sabemos que el paciente es hipertenso porque tiene cifras sostenidas de incremento en las cifras arteriales, por encima de 130-80 según las guías americanas y por encima de 140-90 según las guías europeas. Si el paciente es hipertenso, hay que iniciar tratamiento y hay que mirar si el paciente tiene otras enfermedades asociadas, porque si tiene más enfermedades aparte de la hipertensión, como insuficiencia renal crónica, como enfermedad cerebrovascular, como otro tipo de patologías que llamamos comorbilidades, tenemos que empezar con 2 medicamentos. Si el paciente es un paciente joven, hipertenso o un paciente muy mayor, iniciamos con una sola tableta, lo que llamamos monoterapia. Esto depende del grado de hipertensión que tenga el paciente. Si es un grado 2 o 3, tenemos que empezar con 2 medicamentos o 3 medicamentos al tiempo. Y si es una hipertensión estadio 1, podemos empezar con un solo medicamento. Esto es de acuerdo al tipo de paciente. Para cada paciente hay un tratamiento específico. No podemos a todos los pacientes darle los mismos medicamentos. Hay una cantidad de grupos terapéuticos para cada tipo de paciente. Los beta bloqueadores para pacientes con enfermedad coronaria o con insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la angiotensina 2, los inhibidores de los receptores de angiotensina 1. Hay otros que son diuréticos, otros que son alfa bloqueadores. Hay una cantidad de alternativas terapéuticas, todas muy buenas, pero que se deben ajustar a cada paciente en particular. Y junto con la terapia farmacológica, no olvidar nunca la terapia no farmacológica, que es importantísima. Decirle al paciente que tiene que bajar de peso, decirle al paciente que tiene que hacer ejercicio, un ejercicio regular, decirle al paciente que tiene que comer bajo de sal, porque el sodio ayuda a mantener y a perpetuar la hipertensión arterial. Decir al paciente que tiene que bajar su nivel de estrés, decir al paciente que tiene que dormir bien, porque si tiene síndrome de apnea de sueño, puede aumentar o perpetuar o darle mayor gravedad a la hipertensión, etcétera. La hipertensión es un diagnóstico que hay fino, que hay que hacerlo con toda una cantidad de arandelas, digo yo, para poder dar en el blanco y tratar adecuadamente esta enfermedad tan grave que la llamamos el asesino silencioso, porque en forma silenciosa nos va matando. Si no la diagnosticamos, si no la tratamos adecuadamente, nos va matando por dentro, es como un cáncer que se va extendiendo y va dañando todos los órganos, el cerebro produciendo demencia vascular, microinfartos, el corazón, enfermedad coronaria, hipertrofia del corazón y dilatación del corazón, daño renal crónico, daño vascular y favoreciendo desenlaces muchas veces catastróficos. Sí, claro, la hipertensión cuando está muy alta, llamamos una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, que eso ya hay que manejarlo en el contexto hospitalario, muchas veces hospitalizar al paciente, porque esas crisis hipertensivas o emergencias hipertensivas, cuando ya complican el cerebro, el corazón o los riñones y ponen en riesgo la vida del paciente, hay que hospitalizar al paciente porque es una emergencia hipertensiva. Si es una crisis tipo urgencia hipertensiva, se puede dar un chance de 24 horas para bajar las cifras tensionales de una manera, digamos, menos agresiva. Pero siempre hay que tratar de bajar la presión arterial. Hay picos hipertensivos, lo que llamamos la hipertensión sistólica aislada, que se da mucho en pacientes seniles, en pacientes mayores,
en pacientes mayores de 70 años, que también hace mucho daño y favorece accidentes cerebrovasculares. También hay un tratamiento específico para ese tipo de hipertensión, porque hay diferentes fenotipos de la hipertensión y cada fenotipo hay que tratarlo de una manera distinta y de una manera adecuada para evitar complicaciones. Bueno, un paciente con hipertensión tiene que tener muchos cuidados, tiene que protegerse para evitar lo que hemos hablado, los daños que produce la hipertensión. Entonces, debe evitar una dieta con altos niveles de calorías y de carbohidratos para evitar el sobrepeso. Ese paciente tiene que tener una dieta adecuada. La dieta que promulgamos es la dieta DASH, que es una dieta específica para pacientes hipertensos. También la dieta mediterránea puede servir mucho. Una dieta que sea rica en frutas, en vegetales, baja en carbohidratos, baja en sodio, etcétera. Un paciente hipertenso debe evitar tener hábitos de sueño malsanos, por ejemplo, no dormir en forma adecuada. Ese paciente que duerme con luces, que duerme con celular, que duerme con televisión, que tiene unos malos hábitos de sueño, favorece la apnea de sueño y el sueño interrumpido o el sueño con despertares prolongados o despertar muy temprano o que no concilia el sueño. Esa alteración en ese ritmo circadiano que llamamos también favorece que el paciente tenga unos aumentos inesperados de las cifras tensionales, tenga aumento de la reactividad vascular y una hipertensión mucho más severa. El paciente debe evitar ser sedentario, tiene que volverse una persona activa, una persona que haga ejercicio por lo menos 4 veces por semana, 30, 40 minutos de ejercicio aeróbico. Eso es muy benéfico para la salud cardiovascular y eso ayuda a reducir cifras tensionales, el ejercicio, la dieta, bajar el nivel de estrés en el laboral, el estrés afectivo, el estrés psicosocial, etcétera. Eso también ayuda a reducir cifras tensionales y ayuda a cuidar y a proteger la salud cardiovascular y por lo tanto a incrementar los años de vida y a mejorar la salud a nivel de vasos sanguíneos, la salud vascular, que en definitiva la salud vascular es nuestra verdadera edad, porque un paciente puede tener 40 años, pero si es hipertenso mal controlado, su edad vascular puede ser de una persona de 60 años, o lo contrario, una persona puede tener 60 años, pero si tiene buen cuidado de su salud vascular, ese paciente tiene una edad que podemos decirla de 40 años, 20 años menos. De eso depende nuestra, digamos, nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de vida, de que cuidemos nuestros vasos sanguíneos. Y la hipertensión depende mucho del buen tratamiento para cuidar los vasos sanguíneos. Si somos unos hipertensos mal controlados, con toda seguridad vamos a tener desenlaces graves, muchas veces muchas hospitalizaciones, falla cardíaca, accidentes cerebrovasculares, daño renal, obstrucciones periféricas de nuestros vasos arteriales con posiblemente posibles amputaciones de nuestros miembros inferiores, etcétera, etcétera. Y si va junto con la diabetes, se convierte eso en una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Entonces, ese es el mensaje que quiero dar, que tenemos que cuidar la hipertensión desde el inicio, con un buen diagnóstico desde temprano, para evitar que con el tiempo los daños se vayan sucediendo.